Hola amigos, este video considero que es quizás el de mayor gravedad que he grabado para este canal de YouTube y me gustaría pensar o poder decir que nunca voy a volver a comentar un asunto tan grave como este. Lamentablemente, el rumbo de la humanidad hasta el momento y mi opinión personal sobre las decisiones que se están tomando ante los acontecimientos recientes que les voy a comentar me hacen predecir solamente cosas más graves que las que estamos viviendo ahora. Entonces voy a comentar brevemente lo que está pasando, lo que creo que va a pasar y lo que yo pienso que debería pasar, lo que yo pienso que se debe corregir. Y voy a hablar de todo el mundo sobre el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que desgraciadamente la ONU ya confirmó que no se va a detener. La ONU tiene un equipo que se llama Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Es un equipo de científicos y delegados de todo el mundo que cada año hacen un reporte de daños y predicciones sobre el cambio climático. Pero durante este video me voy a referir a todo este panel solamente como los científicos de la ONU, porque los voy a nombrar varias veces. Eh, Hay un grupo de científicos que no pude identificar si son parte de estos científicos de la ONU o si son todos o si son algunos, pero desgraciadamente hace poco, hace 1 o 2 meses, un grupo de científicos afirmó que la COP26, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y le digo COP26 porque es numerada, es anual, y la número 26 se va a llevar a cabo en noviembre, del 1 al 12 de noviembre de 2021. Faltan 15 días o 16 días. Estos científicos afirman que la COP26 es la última oportunidad, la última reunión en la ONU en donde tenemos oportunidad de corregir las decisiones que se están tomando para preparar al mundo para recibir el cambio climático, resistirlo, que no sea más grave, que no se acelere más, evitando la emisión de gases contaminantes. Y todo esto ya se ha decidido y se ha platicado y se ha planeado en acuerdos que se han tomado en las reuniones COP anteriores. Inclusive antes eran anuales y ahora tienen una serie de reuniones secundarias y se llevan a cabo varias veces al año. Y para colmo, pues este año 2021, la reunión de seguridad de la ONU, del Consejo de Seguridad, fue o tuvo como principal tema el cambio climático. Riesgo número uno de seguridad. Les voy a poner varios links que son de fuentes muy confiables con los puntos que les estoy comentando en la descripción de este video. Y uno de esos links es la declaración del señor Tedros, el jefe de la Organización Mundial de la Salud de la ONU, donde afirma, o sea, ahora sí que ríete de la pandemia por el COVID. Afirma que el principal riesgo para la salud actualmente es el cambio climático. Hace pocos meses vi unas fotos y videos de varios países que fueron publicados en las noticias de cómo el cambio climático prácticamente les destrozó sus casas y desgraciadamente esto pasó, no recuerdo si en el mismo mes o pocas semanas o pocos días después, en varias partes de México. Pero en México vi unas inundaciones terribles y la verdad no vi ninguna casa destruida. Es diferente. Seguramente debe haber pasado y es algo que pasa rara vez en todo el mundo. Pero lo que pasó en varios países de Europa, viendo que eran las casas que yo vi no eran de madera, eran de materiales de construcción similares a los que usamos en México,
fue que el desbordamiento de ríos prácticamente les hizo pedazos sus casas, arrancando secciones completas y otras destruyéndolas por completo, arrancándose pedazos de suelo. Y no era suelo así tipo que pareciera fácilmente arrancable, que es donde hay poco pasto y está lodoso. Era suelo donde se veía que había un pasto tupido. Este es el tipo de pasto que precisamente previene que el agua arranque pedazos de suelo. Estamos ante un panorama sumamente grave. Eh, eh, Les voy a comentar algo. Otro de los links que voy a poner en la descripción de este video es un tweet de Antonio Guterres, así se pronuncia correctamente, Guterres se apellida el señor, secretario general de la ONU, donde afirma que la meta para que no tengamos un nivel más grave de daños por cambio climático es que la temperatura promedio de la Tierra se eleve 1.5 o se eleve menos de 1.5 grados centígrados por sobre los niveles que eran preindustriales antes de la revolución industrial, pero que todos los compromisos hasta el momento y acciones reales, una cosa es un compromiso o un plan que está en papel y otra cosa es lo que realmente haces, eh, están encaminados actualmente a que se eleve en 3 grados centígrados. 3 grados centígrados implica un desastre tan grave que varias ciudades de todo el mundo van a quedar bajo el mar. Este panel de científicos de la ONU hacen un reporte anual y en mi humilde opinión eh, mencionaron el tema de las ciudades que van a quedar sepultadas bajo el mar con muy poca gravedad. Hicieron un énfasis muy grande en que es importante que se cumpla la meta y cuál va a ser el daño que vamos a tener dentro de 30, 40, dentro de 10, 30, 40 años, cuando aún cumpliéndose esa meta y disminuyeron la gravedad. Realmente yo no encontré, ni en el reporte ni en artículos fuera del mismo, cuántos metros bajo tierra van a quedar esas ciudades, cuántas van a ser, cuántas ciudades se van a inundar menos si no se cumple la meta. Pero sí es importante, bueno, paréntesis, hace varios años la revista National Geographic había hecho un mapa extremadamente alarmante y lo borraron de su sitio web que mostraba esas ciudades y realmente pues eran bastantes. No voy a hablar de ese tema precisamente porque se han perdido fuentes de información y pienso que lo importante y de eso se trata este video, lo crucial, lo importante es el cambio. Pero vamos a hablar de este cambio, de la necesidad de cambio. Otra declaración alarmante de Marcelo Ebrard, que también van a encontrar el link. Y la verdad es que nunca he visto a ningún funcionario de ningún gobierno del mundo, ni de la ONU, decirlo de una manera tan clara y tajante. Yo he escrito varios tweets. Yo no sé si amigos de redes sociales lo tomaron en serio, en broma, como algo conspiranoico, como que estaba exagerando, no sé, pero sí he dicho muchas veces que el cambio climático incluso amenaza a la civilización humana como la conocemos. Podría implicar el fin de la civilización humana y una casi extinción de la humanidad. La declaración de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de la ONU, del gobierno morenista de México, que les voy a poner el link también en la descripción del video, dice que el cambio climático es una amenaza para la supervivencia humana. Debemos entenderlo así. O sea, los daños son tan graves que puede ocurrir una mortandad masiva por escasez de agua, de alimentos, pero lo más importante es que esos desastres, ya teniéndolos encima, imagínense, si no hemos podido tomar las decisiones efectivas antes, ni este año,
que el reporte anual dice que este año el cambio climático ya es algo innegable. Es decir, no hay ni una sola región del mundo donde no sea notorio o que hace más calor, o que hay nevadas más desastrosas, o que hay lluvias más desastrosas, o que se está desbordando un río. Ya es todo el mundo. Ahorita, con todo respeto, quien niegue el cambio climático está cometiendo pues un terrible engaño y he visto a funcionarios republicanos del gobierno de Estados Unidos, de los peores negadores del cambio climático, cambiar de opinión. El gobierno de Estados Unidos se salió de los acuerdos de París por decisión de Donald Trump. Afortunadamente, afortunadísimamente, Donald Trump perdió la reelección para seguir siendo presidente. Joe Biden le ganó limpiamente y me alegro muchísimo de eso. Y volvió a meter a Estados Unidos a los acuerdos de París, que son acuerdos, repito, son papeles, son documentos con metas, con decisiones, con pasos para que se cumpla esa meta del 1.5 grados centígrados y que no se agrave mucho más el cambio climático. De acuerdo a Antonio Guterres, no se están cumpliendo esas metas. Y hoy les voy a comentar acerca de cuál creo que es la causa principal. Viene también en los links una declaración de la reina de Inglaterra donde dice que, la reina Isabel II, donde dice que los líderes del mundo pues hablan y no toman las decisiones y acciones necesarias. Pero hay algo que se los impide y es lo que vamos a comentar hoy. Fíjense que hay dos riesgos, a ver, dos riesgos para la salud, que ya mencioné del secretario, del jefe de la Organización Mundial de la Salud. Uno es el cambio climático y el otro es la pandemia por el COVID-19. Ante la pandemia se tomó una decisión que yo considero histórica, histórica. Fue propuesta originalmente por Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, y fue apoyada por AMLO también, y fue la decisión de que durante el desarrollo de las vacunas para combatir al COVID-19, los laboratorios que las estaban desarrollando compartieran datos de sus experimentos para que fuera más rápido. Es decir, fíjense que no es lo mismo eso que el socialismo de la vacuna. Es decir, que si dos laboratorios están desarrollando su propia vacuna, el primero que llegue a una fórmula efectiva le va a entregar su fórmula al otro. No es eso, no es eso. Lo que sucede es que, eh, por ejemplo, si tú haces un experimento para desarrollar la vacuna y te sale mal, todos los datos del experimento que hiciste los metes a una base de datos y otros laboratorios aprenden de tu experimento. De esa manera es como se aceleró muchísimo el desarrollo de las vacunas. Pero después ocurrió que no se socializaron por completo, es decir, los laboratorios empezaron a sacar sus vacunas efectivas, que sí funcionaban bien, y varios funcionarios y gobernantes del mundo, incluido AMLO, ahí está Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, han pedido que se liberen las patentes de las vacunas, es decir, que si tú ya desarrollaste una, que lo hiciste entre el año pasado y pues que compartas la fórmula con otros laboratorios para que legalmente puedan fabricar la vacuna igual y venderla y para que llegue a más países. De acuerdo, ya existen acuerdos internacionales que permiten hacer eso, pero no a la escala, no en todo el mundo y no a la escala industrial que se necesita. Entonces, pero quiero hablar de lo que fue compartir datos. Eso es una forma de compañerismo, es una forma de socialismo.
Y el hecho de que se liberen las patentes lo sería mucho más, tomando en cuenta que se desarrollaron no sé si en todos los casos, pero sí sé que en algunos sí, con fondos del gobierno. En todo caso, eh, es una forma de socializar algo que es necesario ante el hecho de que tienes encima la emergencia, tienes que tomar decisiones para que la vacuna llegue a todo mundo, porque la verdad es que en este mundo globalizado, y mucha gente no lo entiende así, pero en este mundo globalizado en el que muchas empresas de diferentes países dependen del comercio internacional, porque aunque no se dediquen a importar ni a exportar, compran materias primas que fueron importadas por alguien más. Es necesario que todos estemos sanos y que la economía se reactive a nivel mundial. Y lo que va a pasar con eso es que el capitalismo va a estar lo más sano posible, y lo que va a pasar con eso es que vamos a seguir provocando el cambio climático. Y ahora nos enfrentamos al problema de que el capitalismo, tal como funcionaba, no puede más que acelerar el cambio climático. Inclusive, incluso, por eso les di toda la introducción de las declaraciones de gobernantes, de la reina, del secretario general de la ONU. Inclusive este mundo capitalista organizado a nivel global, reuniéndose y haciendo compromisos anuales, no está logrando tomar las medidas suficientes ni efectivas para combatir el cambio climático. De hecho, de acuerdo al reporte de los científicos de la ONU de 2020, el nivel 1 del cambio climático es 100% inevitable, pase lo que pase. Inclusive si el día de hoy, milagrosamente, cosa que no va a pasar, todas las fábricas y vehículos del mundo dejaran de emitir gases por completo, este, cosa, este, el mar, los mares ya absorbieron suficiente calor como para que van a circular, y con el paso de los años van a derretir los glaciares de tal manera que el mar en promedio a nivel mundial se va a elevar entre 60 centímetros y 1 metro, y esto va a causar gravísimos daños, aunque no necesariamente significa que todas esas ciudades que están por ahí deben estar en algún lugar oculto del reporte. No necesariamente significa que van a quedar bajo el mar. Se pueden tomar medidas, se pueden evacuar algunas, pero es, por decirlo de alguna manera, el nivel 1. Lo que se busca evitar es que se llegue al nivel 2, que es tan terrible que ya no lo voy a describir, sobre todo porque inclusive en los reportes de estos científicos de la ONU, el nivel 2 no está bien descrito. Se habla de una cosa y después ya no la mencionan, y después en otro año lo vuelven a mencionar peor, y después ya no, y así. Pero es ese nivel 2 es en el que un mayor número de ciudades van a quedar definitivamente, van a desaparecer por completo y van a quedar bajo el mar. Y esto significa, y es algo que mucha gente no lo entiende, y por eso yo lo considero como una amenaza a la civilización humana, pero por eso me escudo en que no le van a decir a Marcelo Ebrard conspiranoico, apocalíptico, adicto a las películas de Mad Max, ¿verdad? Porque la verdad es un hombre bastante prudente, bastante pues bastante moderado en sus opiniones. Yo la verdad jamás lo he escuchado decir locuras, decir cosas alarmantes. Lo considero un hombre bastante centrado en todo lo que dice, y tiene toda la razón. Es importante tomar en cuenta que el hundimiento de esas ciudades nos va a llevar a una migración forzada, pero rápida. Actualmente en todo el mundo y en México tenemos el problema de que vienen caravanas de sur a norte y no se ha podido evitar eso. Gobiernos de Centroamérica tienen condiciones tan malas de vida que no logran evitar que
salgan caravanas de miles de personas. Y muchos mexicanos, pues consideran eso como un fenómeno importante, relevante, cuando hablamos de caravanas de 5,000 personas. Salen las noticias, o sea, y luego que tienen un enfrentamiento por ahí, un choque con personal de migración de México, que los persiguen, que los insultan y luego nos indignamos que porque los insultaron, no sé, los atraparon y vemos videos de cientos de personas o de pocos miles de personas. El cambio climático va a agravar muchísimo ese problema y no van a ser los más pobres los que van a tener que recurrir a la migración forzada. Estamos hablando de ciudades enteras con pobres y ricos, militares, policías, exfuncionarios corruptos, criminales, personas con armas, que van a llegar a regiones en donde también viven pobres y ricos y van a ser aceptados o rechazados. Eh, yo no sé si lo que voy a decir, disculpen mi ignorancia, voy a mencionar algunos comentarios que he visto en redes sociales. No les voy a criticar de xenofobia. Eh, quiero mencionar, ni siquiera sé cómo se pronuncia la palabra. Quiero mencionar simplemente el hecho de que ha salido en las noticias como algo relevante cuando hay cierto choque cultural y las personas que están solicitando asilo político en Estados Unidos, pero que siguen estando unos días en territorio mexicano, les donan alimento y luego que les dan frijoles con tortillas y dicen a mí no me gusta esto y luego las personas en redes sociales dicen ay qué mal agradecidos. Bueno, ese tipo de cosas vamos algún día a tener que carcajearnos de ellas. No van a hacer nada en gravedad, en comparación de gravedad a lo que nos espera si no logramos cumplir con las metas de reducción de daños del cambio climático. Ahora, quiero hablar de los acuerdos de París. Fíjese que estos acuerdos son algo así como metas y compromisos, pero no hay socialismo en ellos. O sea, por eso les di el ejemplo de lo que hizo de lo que se hizo con las vacunas. Les voy a dar un ejemplo. Eh, parte de lo que se necesita para cumplir con esas metas es avanzar hacia un mundo sin automóviles particulares. Y con esto no quiero sonar alarmante, pero yo le recomiendo que si usted tiene un vehículo particular y no le es totalmente indispensable, se deshaga de él, que lo venda, porque algún día es posible que lleguen a un precio de reventa de 0 pesos, pero aunque no llegue ese día, es mejor deshacerse de los vehículos particulares. Eh, y también para los vehículos que son de transporte público necesitamos avanzar hacia lo eléctrico y hacia el uso de bicicletas o de andar a pie. Hay un grave problema con los vehículos eléctricos y es que las baterías específicamente dentro de todas las refacciones del vehículo, las partes con las que se arma, la batería es extremadamente cara, difícil de fabricar y conseguir por, porque se utilizan materiales escasos como el litio y otros que, que para producirlos se realiza una industria de minería, una extracción minera que es complicada y cara. Además de que también es una forma de destruir el medio ambiente. O sea, una mina no necesariamente es pues es algo que quizás no emite muchos gases, pero sí emite materiales secundarios hacia eh, arroyos y aguas que quedan contaminados, etcétera. Es algo complicado. Y todo esto, todo este proceso de extracción encarece muchísimo las baterías. Entonces, hay otro proceso de extracción que es el del petróleo, que lleva muchos años funcionando exitosamente y se están desarrollando baterías que necesiten menos de esos materiales.
Incluso por ahí hay Tesla, una de las empresas de automóviles eléctricos más famosas del mundo, la más grande del mundo hasta el momento. Me parece que están desarrollando una batería sin cobalto, que es uno de esos materiales. No baja en cobalto, es sin cobalto. Pero fíjese bien, General Motors ya desarrolló su batería, ya la están vendiendo a cualquier empresa automotriz que la quiera comprar para sus autos eléctricos. Desarrollaron su batería que es casi puro plástico y tiene un bajísimo nivel de esos minerales raros como el litio, cobalto y cualquier otro. Y es gran parte plástico. Es una batería más pequeña que la que utilizan los automóviles Tesla. Es más barata y ecológica. Pero Tesla está haciendo su desarrollo independiente. Ellos tienen sus baterías y las están desarrollando de forma independiente con tal de no comprarle a sus competidores. Y difícilmente, de acuerdo a las competencias, a las reglas del libre mercado y del capitalismo, porque estas empresas, General Motors y Tesla, están luchando por el mercado de clientes, entonces difícilmente les van a compartir su fórmula para que estos desarrollen la suya a partir de la de General Motors. Entonces Tesla está haciendo un desarrollo independiente y esperan dentro de 4 años tener lista esa batería, pero eso es solo una predicción. Hace meses también leí de una empresa china que está desarrollando también otra batería que va a ser casi puro plástico, que va a tener solo uno de esos minerales en una bajísima cantidad, no va a utilizar ningún otro, y no tienen fecha, o sea, todo es algo a futuro, es una especulación. ¿Por qué estas empresas están en competencia unas contra otras? Porque el capitalismo les obliga a, a una competencia feroz, pero fíjese bien, todo es para poder vender más baterías en más autos. Necesitan ganar dinero de acuerdo a las reglas del capitalismo vendiendo más autos. Y para eso no solo necesitan más baterías, sino que necesitan más caucho, metal, acero, pintura, más de todo. Y si no lo hicieran así, si no, si ellos se detuvieran en esta carrera de desarrollar el auto más bonito, más padre, eh, eléctrico, pero también más exclusivo, que te dé una sensación de poder y seguridad, de bienestar y de bla, de que de que el estilo, de que la vida es manejar, perderían dinero ante sus competidores. Y es necesario, y esto que les acabo de describir es incompatible con el hecho de que tenemos que transitar hacia un mundo sin vehículos particulares. Todo el transporte de vehículos debe ser público. Entonces, la única manera de cumplir con estas metas, y es algo que por más alarmantes declaraciones que he visto de políticos de todo el mundo y hasta del Papa, que hace poco se echó unos tweets, ahora sí despotricando contra políticos de todo el mundo, pero he visto que tal pareciera sacrilegio mencionar dos palabras, capitalismo y socialismo. Tal pareciera que estamos dispuestos prácticamente a extinguirnos con tal de no terminar con el capitalismo. Y de acuerdo al ejemplo de la industria automotriz que les acabo de dar, no es posible, no es posible que las empresas sobrevivan sin una competencia feroz, pero tampoco es posible que sobrevivan si siguen en esa competencia feroz que va a destruirnos, nos va a acabar. Y les voy a decir algo, los daños por el cambio climático, por eso pues los estamos viendo en varias partes del mundo. Es algo innegable. Eh, en este punto, pienso que ya todos hemos visto en las noticias diferentes desastres, inundaciones y destrucción, y esto es solo la punta del iceberg. Pienso yo, y por eso grabé este video, que es el momento de terminar con el capitalismo como lo conocemos. Y cuando hablo de socialismo, no quiero que se imaginen desfiles militares,
todos de uniforme. Imagínense a AMLO vestido de soldado como Fidel Castro. No, 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 no. El socialismo no necesariamente es un régimen importado, con una ideología importada de Rusia o de China o inclusive de Cuba. Que por cierto, Cuba es un país que tiene un bloqueo económico por parte de Estados Unidos que incluye a cualquier empresa que comercie con ese país, y debido a esta imposición dictatorial, que es una dictadura decidida por Joe Biden y por todos los presidentes de Estados Unidos desde hace muchos años, es imposible saber qué tan exitoso sería ese país si se le quitara el desbloqueo. Y eso nos ha impedido a toda la humanidad saber qué tan exitosos seríamos si tuviéramos el socialismo como sistema económico. Pero sí, creo que, o sea, ya la verdad, les mencioné a Marcelo Ebrard, al secretario de la ONU, a un grupo de científicos de la ONU, los acuerdos, o sea, ya les mencioné fuentes confiables de todo el mundo, eh, que las van a encontrar en links en la descripción de este video. Estamos en una situación en que lo alarmante es que no sabemos qué hacer. Literalmente no hay funcionario del mundo que haya explicado de una manera clara, paso por paso, cómo vamos a mantener el capitalismo y el libre mercado, evitando el desastre que sería el nivel 2 del cambio climático. Es hora, en mi opinión, de plantear el fin del capitalismo. El hecho de que se desarrollen industrias en las que a las automotrices se les recompense por fabricar únicamente los pocos automóviles necesarios para proporcionar transporte público de calidad y que mucha gente ande en bicicleta, como hemos visto en videos en varias ciudades europeas donde pasa, pero también es necesario que se haga en equipo. Es verdaderamente, es verdaderamente absurdo que ante la grave competencia que es contra el cambio climático, las empresas automotrices estén desarrollando baterías en competencia uno contra otro, y cuando una ya logró un avance tremendo, no pueda compartirlo con la otra porque se está exponiendo, se está arriesgando a perder mercado a futuro. Pienso yo que como paso uno se debería obligar a General Motors a compartir sus fórmulas con Tesla, y se debería obligar a Tesla a comprar la batería que ya desarrolló General Motors. Es el colmo del ridículo. Y así como este ejemplo, existen muchos otros. Los he comentado en redes sociales. Por ejemplo, les voy a decir algo también. Hace 1 o 2 años, se legisló en Reino Unido que ciertos aparatos, que son los teléfonos celulares y las lavadoras caseras, tienen que ser durables. Los teléfonos también se hacen con baterías que requieren de extracción minera dañina para fabricarlas, y se elaboran con una cosa que se llama obsolescencia programada. Inclusive para que cuesten baratos, algunos proveedores han recurrido a esclavizar a niños africanos. Esto es algo que lo compartí en redes sociales. Espero poder acordarme porque no les había puesto el link de ese tema en la descripción del video. Voy a recordarlo y voy a ponerlo para que lo vean. Es algo que no solo nos ha llevado a la aberración en la conducta humana, sino que al ridículo, porque los teléfonos celulares se pueden elaborar para que duren muchos años, pero se realizan actualizaciones a los sistemas operativos que realmente no son necesarias, no son indispensables, y que hacen que el teléfono celular funcione a veces mejor. Fíjese, Android hizo una de las varias actualizaciones que yo he recibido, no sé cuál sea, la verdad, no la recuerdo,
pero sí prometían algo que cuando una empresa lo promete, al menos cada vez que Microsoft lo promete, no lo cumple para nada. Sí prometieron que iba a ser un uso más eficiente de los recursos del teléfono y de la memoria y que el teléfono iba a funcionar mejor. Cuando yo vi la actualización en Android dije, ay, ya sé lo que va a pasar, esto es mentira. Actualicé mi teléfono y no me lo van a creer, pero sí funcionaba definitivamente mucho más rápido que antes. Lamentablemente creo que mi teléfono ya recibió 2 o 3 actualizaciones de esas y no recuerdo las versiones de Android. Si hay algún experto que lleve el registro de actualizaciones de Android, coméntelo por ahí en redes sociales o coméntelo en este video. Pero la verdad es que la gran mayoría de ese tipo de actualizaciones, especialmente de la empresa Apple, otra depredadora del mundo, que es de las denunciadas por usar proveedores que usaban a niños esclavos, sus actualizaciones están programadas para que tu teléfono funcione más lento y con esto lo que buscan es que quedes insatisfecho y que te motives a comprar otro teléfono nuevo con el sistema operativo más reciente. Eh, pero fíjense cómo funciona la mercadotecnia. Fíjense que es nefasto lo que voy a decir. ¿Cómo te vas a motivar a comprar un aparato más reciente si actualizaste el sistema operativo más reciente y tu aparato funcionó peor? Bueno, pues funciona perfectamente bien. La gente está cayendo y está comprando y Apple es una empresa eh, eh, que funciona estos teléfonos con obsolescencia programada y afortunadamente en Reino Unido pues van a tener que ver cómo le hacen para que sus teléfonos sean más durables y las lavadoras también. Pero estas empresas han recurrido a estas prácticas, como muchas empresas lo han hecho, en ropa. Existe lo que se llama fast fashion, moda desechable, porque necesitan vender lo más posible, porque al vender más pueden ahorrar y protegerse ante riesgos, pueden contratar expertos que les indiquen qué hacer para lanzar una industria nueva cuando ven un riesgo. Estos expertos, por ejemplo, son los que están desarrollando las baterías en Tesla y las baterías en la empresa china. Y hay muchas otras empresas que están desarrollando baterías y se están excluyendo unas a otras. Pocas veces dentro del capitalismo las empresas se corrompen y se ponen de acuerdo para no competir, para entrar en una competencia simulada. Eso es algo que incluso está penado no sé si en México o en varias partes del mundo. Bueno, eso debe ser obligatorio, obligatorio. Deben pasar a una cooperación. Fíjese que bueno, esto no tiene nada de bonito para mí. A mí no me gustan los deportes de contacto agresivo, box, artes marciales, judo, etcétera. Pero fíjese cómo en las Olimpiadas y en la mayoría de los encuentros de esas competencias termina la pelea y se abrazan o se tienen que dar la mano los competidores. A veces hay algún berrinche, no lo hacen bueno, pero se termina y pasan al compañerismo, ¿no? Algo así, aunque sea simulado, aunque sea por regla. Y en el capitalismo no. Están acabando con el mundo, pero no hay un alto. Siguen y siguen compitiendo unos contra otros y nos están llevando a toda la civilización humana entre las patas. Hasta el momento, por ejemplo, los programas más ambiciosos para llevar al capitalismo hacia una regulación que lo lleve para ser más equitativo y verde, que es algo que se comentó muchísimo cuando comenzaba la pandemia y que se comentaba que cuando estuvieran las vacunas, pues iba a ser el capitalismo más verde y equitativo. Bueno, ya se tienen las vacunas y se terminaron los comentarios al respecto. Estamos compitiendo unos contra otros a ver cómo le haces para salir adelante e inclusive en los programas más ambiciosos como el Green New Deal de Estados Unidos, que ahora Joe Biden pues lanzó otro programa que es como un Green New Deal disminuido con el que piensa otorgar generar millones de empleos para combatir el cambio climático. Bueno, todo ese tipo de programas se quedan cortos porque en lo que se busca primero es mantener el libre mercado
Y en segundo lugar, es evitar la destrucción del mundo, pero no es compatible el que tú evites la destrucción del mundo con el hecho de que tienes a un competidor o a dos, y si no lo tienes, lo vas a tener algún día. Y si lograste innovar y desarrollaste una patente, la patente solo te va a durar de unos años, 10 años, o depende de la industria en la que estés, y después te van a poder copiar. Entonces necesitas ser el empresario más depredador posible para sacarle el máximo provecho posible y evitar la quiebra que vas a tener ante el hecho de que algún día alguien más voraz que tú va a venir y te va a ganar. Voy a hablar de los países nórdicos. Fíjese que yo quedé fascinado cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en su campaña dijo que él quería que tengamos un bienestar en México como en los países nórdicos. Y hace pocos meses salió en las noticias que en los tres países nórdicos ganó la izquierda después de no sé, creo que 30 o hasta 50 años de ser gobernados por partidos conservadores, y votaron por la izquierda bastante conscientes de que la desigualdad aumentó muchísimo en esos países durante la pandemia. Es decir, ellos ya tienen reglas, leyes y eso, que son bastante buenas. Una de ellas, por ejemplo, que no fue cambiada por los regímenes conservadores de esos países, porque no son para nada iguales que los conservadores que tuvimos en México. Una de esas reglas es que en uno de esos países, no recuerdo si es Dinamarca o Noruega, están prohibida la educación privada para que vayan a la misma escuela los niños ricos con los pobres y haya amistad y compañerismo entre ellos, para que cuando sean adultos sean amigos y no tomen medidas. Los niños, los empresarios ricos que eran niños ricos, para pasar a fregar a sus amiguitos de la infancia que ahora son sus empleados pobres, o amigos o familiares de sus amigos de la infancia. Entonces, por eso se busca el compañerismo y la amistad, y es una regla que ya está bien arraigada en esos países y que no la trataron de cambiar los partidos conservadores. Entonces, ya quiero terminar con este video. Necesitamos cambios sumamente más graves, más suficientes, más, no quiero usar la palabra radicales, más efectivos que todos los que se están realizando hasta el momento y los que se han acordado llevarse a cabo en el futuro de acuerdo a los acuerdos de París. Es decir, dichos acuerdos, que son solamente compromisos en papel, son insuficientes, pero las acciones que se están llevando a cabo son insuficientes para cumplirlos. Lo que nos espera es el desastre. Y lamentablemente, funcionarios y gobernantes de todo el mundo y el secretario general de la ONU anuncian dicho desastre con todas sus letras, pero sin tocar el tema del capitalismo y el socialismo. El capitalismo es absolutamente incompatible con el cumplimiento de esas metas por las razones de competencia que ya expliqué. Por lo tanto, la única manera de cumplir con esas metas es terminar de tajo con el capitalismo. El mundo necesita del socialismo para salvarse, y es la única manera en que vamos a lograrlo. Ya les hablé de que no necesitamos un socialismo como un régimen autoritario y militar, no. Necesitamos un socialismo moderno que respete la libertad de ideología de la gente, tal como se está enseñando de acuerdo a los principios de la Cuarta Transformación en México, pero es definitivo el hecho de que necesitamos el fin del capitalismo para sobrevivir. Ese es el mensaje
que quiero compartirles el día de hoy. La situación es extremadamente grave y alarmante. Y si no cae el capitalismo, si no cae, va a pasar a ser mucho más grave, mucho más alarmante, y vamos a entrar en un nivel de pánico y desesperación en el que no vamos a tener los recursos necesarios para maniobrar y fundar un régimen mundial socialista. El tiempo para hacerlo es ahora. Y el tiempo específico para hacerlo, de acuerdo a los comentarios de científicos que ya les mencioné, es en la COP26. La reunión COP26, la cumbre del cambio climático, que se llevará a cabo del 1 al 12 de noviembre de 2021, es la oportunidad última, correcta, y en la que pienso yo que los líderes mundiales tienen ya la obligación moral de tomar la decisión de terminar con el capitalismo en forma rápida. Muchas gracias. Con esto termino y es una invitación a compartir esto, a que se robe todo lo que usted desee de este video y a que pugne, invite e insiste a la fundación de un régimen socialista, pero efectivo, no ideológico, no dictatorial, sino efectivo, tecnológico, en el que se comparta la creatividad y se pongan como obligatorias las medidas para combatir el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y todos esos temas morales que también mencionamos que nos importa combatir y que el libre mercado no ha podido combatir porque también es necesario para garantizar la duración y el bienestar de la empresa y la posibilidad de generar nuevos empleos en el futuro. También los empresarios no van a poder hacerlo sin exprimir a sus trabajadores. Es necesario para el bienestar de todos un régimen socialista mundial. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos y creo yo sinceramente que tenemos también la ideología necesaria para aprender de los errores del pasado y hacerlo de una manera rápida y efectiva. No tenemos ya tiempo de no hacerlo. Como dijo el secretario general de la ONU, voy a citar sus palabras, el último reporte de la ONU debe ser visto sobre el reporte del cambio climático, debe ser visto como las campanas de la muerte para la industria petrolera. Yo lo voy a decir de una manera más precisa porque el petróleo va a seguir siendo necesario para obtener plásticos y otras cosas. El último reporte del cambio climático de los científicos de la ONU debe ser visto como las campanas de la muerte del capitalismo. Le invito a que reflexione sobre todos los puntos que comenté y que los busque en fuentes confiables, a ver si encuentra fuentes más confiables que las que están en la descripción de este video. Necesitamos el fin del capitalismo ya. Lo necesitábamos desde antes, pero ahora es un tema francamente de vida o muerte. Está en juego la civilización y la supervivencia de la vida humana. Muchas gracias. Hasta luego.